implicaciones tiene la cancelación de las rondas petroleras que se iban a celebrar en octubre próximo para la situación de Pemex y, por supuesto, de la reforma energética, de la industria energética mexicana? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, sobre todo porque se da en un marco en el que los propios empresarios, la cúpula empresarial, ha expresado su asombro después de conocer este anuncio el día que habían firmado un convenio para invertir, y algunas de estas inversiones justamente en ese sector. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y arrancamos aquí en nuestro foro con nuestro debate hoy, no sin antes darle mi Twitter, José Buendía MX. El rescate de la industria petrolera y de Pemex está en el centro de la controversia entre el gobierno de López Obrador y la cúpula empresarial, con la que apenas la semana pasada firmó un convenio para alentar la inversión en obras e infraestructura como la energía. Cuando parece que avanzan hacia un mayor entendimiento de ayuda y cooperación, el Ejecutivo anunció que no convocará nuevas rondas petroleras hasta que se tengan resultados de los contratos que ya han sido acordados para la extracción y producción de petróleo. En el convenio que suscribió con la iniciativa privada, hay una cláusula para que se convoque a quienes tienen los contratos con Pemex para que inviertan y produzcan. La cancelación de nuevas rondas de licitación de contratos de Pemex se produce en un momento difícil para la empresa por la degradación de su calificación de deuda por parte de las calificadoras en virtud de sus altos pasivos, que superan los $104 mil millones y la convierten en la más endeudada del mundo. Posiciones. 1. El presidente López Obrador dijo hoy sobre el convenio con la iniciativa privada que hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex, a partir de la reforma energética, para que inviertan y se cumplan con esos compromisos. 2. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, denunció que el sector privado fue sorprendido por el gobierno federal, ya que el mismo día que firmó un acuerdo para invertir $32 mil millones en el país, la Secretaría de Energía canceló las rondas petroleras programadas para octubre. 3. De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental que Petróleos Mexicanos presentó ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para obtener la autorización de impacto ambiental, el predio donde se construirá la refinería de Dos Bocas presenta un alto riesgo al impacto de fenómenos naturales como peligro por erosión de la playa, riesgo sísmico, peligro volcánico y peligro por inundación. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Usted sabe, Pemex es la empresa más endeudada del mundo y además ha tenido que sortear problemas para reorganizar su deuda, a pesar de que no ha logrado soltar o saltar más bien problemas como la degradación de su calificación de deuda. Pero en medio de esto hay un anuncio reciente en los últimos días en el que el gobierno anuncia que no se van a hacer licitaciones para nuevas inversiones, para nuevos proyectos ahí en las rondas petroleras dentro del esquema de la reforma energética. ¿Qué implicaciones tiene esto para Pemex, para la industria petrolera? Me da mucho gusto que esté con nosotros, como todos los miércoles, mi querido Fausto Barajas. ¿Cómo estás, Fausto? Bien, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes, buenas tardes. Un placer, de verdad, tenerte como todos los miércoles. Fabio Barbosa, ¿cómo andas? Muy bien. Fabio, profesor investigador de la UNAM, especialista en asuntos petroleros energéticos. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, José, maestro. Muchas gracias. Y Ramsés Pech, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Gracias por tenerte con noticias frescas desde Tabasco. Desde Tabasco. Pues no creo que haya muchas. No creo que haya muchas. O más bien son las que leíste ayer cuando venías para acá. Ayer no estaba en Monterrey. Estabas en Monterrey. Bueno, vamos a estarle ahorita. Y pues si quieres arranco contigo. A ver, la primera pregunta para que vayamos, digamos que ahora sí, midiéndole el agua a los camotes. A ver, ¿qué implicaciones tiene que no vaya a haber ronda en octubre? Bueno, vamos a empezar. ¿Importa o no importa? Y si importa, ¿qué tanto importa? A ver, vamos a explicarlo desde ese punto. Estuvo mal explicado. ¿Ok? Por parte del gobierno. Sí. Ok. ¿Por qué te voy a comentar esto? A ver, farm out son contratos en donde hay una producción compartida. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que entender. Lo que sucedió es una decisión gerencial de alto riesgo que tomó Pemex, y en este caso la administración,
de parar estas licitaciones, porque dentro de la ley de Pemex contempla, y en la reforma energética contempla, que la empresa productiva pueda decidir no continuar. O ¿Por sea, qué? Pemex tiene atribuciones dentro de la ley de decir, no voy a las de octubre. Sí, no voy porque ellos son dueños de la asignación y pueden decidir de la misma. Lo que cae en ellos es que si no pueden incrementar la producción de acuerdo a la estrategia que van a realizar ellos, la Secretaría de Energía puede solicitarle esas áreas para que sean explotadas por otras compañías A y ver, se pase a entonces, licitar. a ver, si entiendo es, si Pemex está ejerciendo ese derecho y no se hace la ronda en octubre, es porque tiene estimaciones de poder incrementar la producción. Exactamente. Ok. Entonces, la idea es que en octubre saldría la licitación, más el proceso licitatorio y todo lo demás, podrían tener una primera producción como en el año 2021, a mediados. Lo que están haciendo es una parte técnica que se hace mucho en producciones, no voy a diferir producción, voy a anticipar producción. Entonces están tomando hoy el riesgo de agarrar contratos de tipo de servicios, no con compañías operadoras, compañías de servicios que las van a contratar, van a hacer la perforación, terminación y reparación de los pozos que están en un campo. Es una decisión que han tomado ellos en el sentido de una producción anticipada a tenerlo. Ellos están apostando a tener en el año 2021 a mediados producción en función de lo que tengan que hacer. Entonces, lo que van a sacar son unas asignaciones o van a hacer invitación restringida cuando menos de 5 con plazos recortados, las licitaciones, para tener lo más rápido posible las compañías. Ahí hay dos riesgos. Todos los campos que quieran licitar, no sabemos si todas las compañías de servicio van a querer entrar. Y tampoco sabemos si van a alcanzar la producción de acuerdo a lo que se estima. Son campos terrestres en unos casos y en otros casos hay que ver. A ver, pero de lo que nos explicas, y voy contigo, Fabio, podría interpretarse que hay una profundización de la apuesta porque la producción descanse sobre todo en la empresa pública y menos en la inversión privada. De ninguna manera, José. Ah, ¿no? Hubo ayúdanos. aquí un malentendido, como explicó mi querido amigo Ramsés. Por el contrario, lo que se suspende es la vía farm out, complicada, porque el farm out quería decir lo siguiente, literalmente fuera de la granja. Aquí era una licitación para buscarle socio a Petróleos Mexicanos. Posteriormente se decidía qué tipo de contrato. La mayor parte de estos farmos es licencia, es producción compartida, creo que es Trión, etcétera. En el momento presente, lo que está en curso es una gran amplitud, un gran llamado a la iniciativa privada, al contratista privado nacional o extranjero para que se asocie. ¿Para qué se asocie? Para que se negocie esa asociación. Y lo que se les está ofreciendo es 40 campos. Ya tenemos la lista, 40 campos. Y estos campos comienzan con el más importante de los campos mexicanos, que es Cusamalov. Cusamalov los mexicanos obtenemos de cada 2 barriles 1 de Cusamalov. Nosotros en la Facultad de Ingeniería tenemos una cantidad de estudios, tenemos expertos que están viajando constantemente a la sonda para ir midiendo una serie de factores. Por ejemplo, el límite inferior de un... O sea, es uno de los yacimientos más importantes. De los más importantes y otros. Ahora, en tierra son 40. Cusamalov, Acal, en cuarto lugar está Poza Rica. O sea, ni siquiera son de aguas profundas. Ahora, todavía con lo que ustedes acaban de explicar me confundo más. Voy a tener que hacer un corte y regreso contigo, Fausto, porque entonces entiendo cada vez menos la reacción de los empresarios. Exacto. Que están diciendo que están asombrados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que fueron sorprendidos por el anuncio que hace el presidente el mismo día que firma con ellos un convenio para que inviertan 32 mil millones de dólares en el país. Explícanoslos tú. Hablando del último episodio de esta relación tortuosa que hemos estado viendo, de las formas de buscar inversión de inversionistas privados, de incorporar a los empresarios
en los contratos de riesgo para la extracción y producción de petróleo. Y ahí me quedé, Fausto, un poco todavía más confundido con lo que nos acaban de plantear tanto Fabio como Ramsés, que es, a ver, si hay un llamado implícito a los privados para invertir, ¿por qué sale la CE a decir, oigan, pues la verdad es que estamos sorprendidos de que cuando nos comprometemos a meter 32,000 millones al país, no todo al sector petrolero, nos sorprenden con esta decisión? Pues tendría que ser al revés, ¿no? Déjame A separar ver, explícanos. en dos temas esto que preguntas. Uno, sí te causa sorpresa que se sorprendan, porque es lo que sí tristemente denota el empresariado es que no leen o no observan lo que el presidente dijo hace meses. El presidente hace meses dijo que se iban a frenar las rondas petroleras mientras los privados no produjeran lo que habían dicho que iban a producir. Entonces sí, me parece un poco triste que el empresariado se ha sorprendido cuando no leen o no ven lo que dijo el presidente hace meses. O no recuerdan. ¿No? Pero eso no sí te retienen. nota, Ajá. hay que leer, ¿eh? Sí. Segundo, Sí. Nadie puede estar eximido de... ¿no? Y eso de ese hoy detalle. se los reviró el presidente. Ahora, sí es contradictorio el mensaje del presidente. Digo, una puntualización, 32,000 millones también para que la gente sepa, tampoco es nada fuera de lo común. En Es lo que promedio casi han todos los invertido años, ¿no? 30,000. Casi todos los años, Entonces, el Consejo de Hombres de Negocios hace anuncios similares. Es un paréntesis, ese evento, la verdad es que se hace cada sexenio, es como desde la época soviética, ¿no? 350, Sí. ¿no? Es faraónico. Como los planes quinquenales. Como de momias, ¿no? Sí, exacto. O sea, nada, todos ahí leen. O sea, la verdad es triste ver, ¿no? O sea, un evento y que se sorprende. Ahora, lo que sí creo que es contradictorio del presidente, al dar un mensaje de que va hacia el tema de la inversión privada, te imaginas que recapitula o está diciendo va diferente a ciertas decisiones que he tomado Tal cual. y que han mandado o han generado incertidumbre o certidumbre clara de que la inversión privada no necesariamente es tan bienvenida en asociaciones público-privadas o a través de mecanismos de concesión. Exacto. Los Exacto. farmacéuticos era eso, Exacto. igual que las rondas petroleras, en diferentes esquemas, pero son esquemas o de concesión pura, déjame decirlo, licencias, o asociaciones público-privadas entre el gobierno y la iniciativa privada. Lo que hace, y lo ha dicho, es el presidente va a un modelo mucho más nacionalista. A mí me gusta, yo creo que no es la solución derivado de que Pemex no tiene suficientes recursos. Tú vas y buscas al privado, y déjame decirlo, a un socio para que te complemente en aspectos que no tienes. Claro. Hoy el gobierno de México no tiene la cantidad de recursos suficientes para hacer una expansión en áreas que te puedes complementar con el privado. A ver, pero hay y un- aquí es uno, ¿no? Ujú, Esto sí. es, lo que está diciendo es, vamos a obra pública tradicional. Lo que va a hacer Pemex es licitar, ¿no? Y va a tener contratistas. No va a tener socios productores en este tema. O sea, lo que está haciendo es, de facto, no usar las herramientas que te da la reforma energética o lo que se abrió en la pasada administración, Sí, que le la daba, reforma energética déjame de decirlo, Peña. mayores mecanismos. Yo creo que el gobierno debería jugar más con estos mecanismos. Creo que al presidente no le gusta, o él siente o percibe que la participación privada en estos esquemas resulta ser a veces abusiva A ver, en tema de los intereses del gobierno. Pero, a ver, Perdón, permíteme, adelante, vamos a Ramsés. explicarlo Vienes, de la forma. vienes, A ver, porque una cosa es farm out y rondas, en donde en las rondas las compañías que son operadoras se les da una cesión de las reservas para que puedan explotar, ¿vale? Sí. En los farm outs las reservas son de Pemex, solo Así que es. busca un socio en donde tecnológicamente y de inversión lo busca. Operador. Y lo que están haciendo hoy en día es no voy a hacer farm outs, sino que voy a hacer contratos tradicionales de compañías de servicios, Como decía Fausto. pero la diferencia es que las compañías, los anteriores contratos les pagaban por el servicio. Ahorita lo que van a hacer es las compañías van a poner el dinero para hacer la actividad y cuando empiece el barril a salir en superficie va a estar inherente en los costos. Quiere decir que si las compañías cuando perforen o terminen un pozo no sale hidrocarburo en superficie, Ellos asumen el costo. asumen el riesgo de la parte financiera Y el costo. y el costo. Ah, sí, por ya, eso, ok, por ya, eso, ok, por ok, eso el presidente ok, y el O sea, director. no meten dinero, digamos, de inversión líquida, ni tienen cesión de algún manto petrolífero que explotar. No. Sino le entran de manera tradicional
pero arriesgando. Financiando. Ahora, ¿dónde está el punto que me parece, a ver cómo lo ven ustedes, que ha sido un poco la clave que explica también este cambio en la política energética de López Obrador? Y es, a ver, reclama, no han producido lo que, lo recordaba Fausto, lo que habían prometido. Es fácil, A ver, ¿se justifica, es válida la justificación del presidente o no? es válida en el sentido de las calificadoras, porque las calificadoras le dieron hasta el mes de diciembre que tienen que incrementar producción. La única forma que tienes para tener producción anticipada es que tomes el control tú de los campos y empieces a producir. Es el riesgo. Si no produces, tienes dos desventajas. Una, o te quitan el área porque está dentro de la ley, porque no estás incrementando producción, o las calificadoras te van a volver a tasar por debajo. Entonces, es un riesgo que está asumiendo la dirección de Pemex. En el sentido, pero es un riesgo que no tiene más remedio. no tiene más dicho remedio. de otra manera. Pero hay otra cosa que entender. No es una producción, estamos hablando de 1 millón de barriles, estamos hablando de producciones de a veces de 10, 20 mil, 30 mil barriles. No es algo que pueda ser, algo que pueda influir sobre el incremento de producción de más de 100 mil barriles. Eso es lo que hay que entender. Ok, a ver, ¿qué es lo que le interesa a las calificadores? Que haya un punto de inflexión respecto de la caída que se venía dando. Exactamente. Y aunque sea un poquito de incremento, ¿con eso logramos contener la furia de las calificadoras o no? No, necesitas tener 1.9 millones de barriles diarios esta vez y hay que incrementar las reservas y hay que meter más exploración. O sea, eso es como yo lo estoy llamando un volado. Me estoy tirando el volado con este tipo de contratos. Entonces, la pregunta ahora del día con este volado es, ¿financieramente voy a poderlo? Ya lo dijiste, Fausto, no hay dinero. La pregunta es, si yo soy una compañía de servicio, ¿voy a arriesgar mi dinero? Sé que va a salir la producción, por eso tienen que entrar en los cuartos de datos para ver la información. Esos son los riesgos que estoy viendo yo en ese sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es revisar qué campos si van a producir en corto plazo producción. Y eso es lo que nos está faltando hoy en día. Por ejemplo, hay campos en la cuenca gasífera que están dando gas y condensado. Ahorita que tenemos la alerta, entre comillas, de gas. Entonces, creo que hay que hacer un examen hacia adentro de cuáles son los campos que nos producirían más. Pues quien conoce de campos eres tú. Y exacto. ¿De veras estamos en el volado que dice Ramsés? ¿Compartes que es así de, digamos así de incierto lo que pueda suceder a la industria petrolera nacional a final de año? Parcialmente. Desde luego hay un riesgo, una probabilidad, etcétera. Pero ¿qué se dice entre los petroleros cuando la pregunta es ¿dónde voy a buscar petróleo? ¿Dónde se encuentra el petróleo? ¿Se encuentra el petróleo ahí donde se está produciendo? Voy buscando los campos gigantes que en este país, por ausencia de inversión, por falta de tecnología aplicada oportunamente, porque se desatendió durante décadas, no hemos alcanzado un factor de eficiencia, ni siquiera del 50% en general. Nuestro factor de recuperación en México, que es otro nombre para llamar el factor de eficiencia, que es el porcentaje entre lo que sabemos que está bajo y lo que logro subir a superficie, nuestro promedio aquí es como de un 20%. A ver, pero eso se traduce directamente en las oportunidades de producción. Claro. Y si ese ha sido nuestro factor histórico, las posibilidades de alcanzar la meta que nos están imponiendo hacia final de año de 1.9 barriles se antoja más que difícil, ¿no? Desde luego, es difícil, todo es difícil. Pero si lográramos tener éxito y de Cantarell, del cual se estima un original de 35 mil millones. Si lográramos elevar allí un 5%, ya tendríamos una cantidad importante. De Cusamalop, si logramos esto que dije al principio, que al madurar, al llegar a su etapa de maduración, a su etapa máxima de producción, no se nos descontrole. Yo hablaba de que el límite físico inferior en el yacimiento es el contacto agua-aceite. Si logro contener el agua con algún recurso técnico, entonces puedo lograr con un 5%. Pero no es el único, son 40 campos. Sí, por lo pronto hay dos palabras claves de aquí a final de año. Una se llama Cantarell y otra se llama Cutzamalo. ¿Tú qué tan confiado o no estarías de poder
en este nuevo esquema o en este esquema lograr los objetivos que nos están imponiendo para no degradar la calificación de la petrolera? Realistamente es cercano a imposible llegar a niveles cercanos a 2 millones de barriles de producción al día. Hoy, en los últimos datos, has alcanzado el mínimo histórico práctico, o sea, casi desde que empezó el boom petrolero. Es 1.7, ¿no? 1.69, 1.7. Subir 300,000 barriles no es fácil, y estamos a la mitad del año, no hay manera, y yo creo que tampoco en año y medio. Y segundo, creo que también lo que te están diciendo las calificadoras es, no vemos claro el tema del plan de negocios de Pemex, es cómo le vas a hacer. Bueno, a ver, ustedes me recuerdan, pero tenían que haber presentado un plan de negocios y no se hizo. No se presentó ese plan de negocios, me parece que era el día 4, ¿no? 4 o 5. Sí, ya tiene, casi principios de este mes. Exactamente. Entonces, si no tienes el plan de negocios, ¿qué es lo que observan las calificadoras? Las calificadoras lo que ven es tu capacidad de pago de deuda, de dónde va a provenir lo demás, el pago de deuda, ¿no? Lo demás, ahí en el modelo sí, juegan las variables y todo, pero lo que acabas viendo para calificar es tu capacidad de servir la deuda que tienes. Y hoy Pemex, como bien lo decías al principio, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene aproximadamente 106,000 millones de dólares de deuda. De deuda, ¿no? Eso equivale, pues, que será más o menos 2 billones, pues, como al 10% del PIB, ¿no? Más o menos, ¿no? 9-8%, que es un chorro de dinero. Es un dinero. Sí. Entonces, llegar a esa meta es más que cercano imposible. ¿Por qué? El caso de Cantarell, que es el 6º megayacimiento en el mundo. O sea, México se sacó la lotería, es guadalupano, o hay quien dice que no. Ha sido una tragedia haber tenido tanto petróleo, ¿no? Porque volvió dependiente al país, pero es otra discusión. Cantarell hoy en día está en una fase de declinación que le llaman y que puede durar muchos años. La producción actual de Cantarell se anda sobre 500,000 barriles al día o por ahí 400,000. ¿Cuánto? 200. Bueno, 200. Ha venido cayendo de manera dramática. O sea, para que la gente tenga contexto, más o menos en el 2004 Cantarell producía 2.3, 2.4. En el 2004, 2005 llegamos al punto de producción de petróleo en este país, que era 3.4 millones de barriles. Hoy estamos a la mitad. Cantarell en ese entonces producía 2.4. Hoy estamos en 200,000. Bueno, ha caído brutalmente. Sí, brutalmente. Puma Lopsap, que es los otros yacimientos que están en la zona de Campeche, que producen crudo extra pesado, es lo que ha venido a reponer parte de esa producción, que debe estar en 700,000, ¿no? 600,000 barriles al día. Entonces, incrementarla no se antoja sencillo, porque sí necesitas capital, necesitas tecnología. Y aquí sí creo que hay una visión de cómo administras el país o la empresa. Déjame ir un corte rapidísimo y regresamos a las consideraciones finales sobre, en efecto, cuáles son entonces los alcances de y lo que se puede esperar de estas nuevas, apuestas para lograr llegar a fin de año y cumplir con los objetivos en un contexto que a veces, ¿sabes qué me recuerda? La crisis del Enequén en Yucatán cuando estaba declinando. Bueno, ya tenemos otra crisis. Exacto, voy rápido. ¿Cuál es la situación y las implicaciones de los cambios que se han venido anunciando para la industria petrolera? Había cuenta de que Pemex se encuentra en una situación, como usted sabe, dramática por el elevado endeudamiento. Y voy contigo, Miguel Ramsés Pech. ¿Cómo ves? Es que las apuestas ya no solamente son sobre lo que decíamos hace un momento, sobre producción, incluso casi todo lo que está alrededor de la industria está teniendo un desarrollo muy problemático. Hoy, otra vez, Dos Bocas, informes sobre la imposibilidad o las dificultades o los riesgos que puede correr por el terreno, el impacto ambiental. A ver, ¿qué nos está pasando ahí? Es un poco esto lo que decíamos antes de irnos al corte, como cuando la crisis del Enequén, que se te está cayendo, digamos, una industria y no acabas de hallar para dónde reflotarla. A ver, yo creo que lo que está sucediendo es que lo que era una necesidad se convirtió ya en urgente. Y la urgencia es incrementar la producción. Ahora, lo que estamos viendo es que muchos años, si pueden revisar los presupuestos como se asignaba a Pemex, venía etiquetado por campos. Pero el inconveniente que he estado revisando es que cuando se hace el balance financiero, está etiquetado en la globalización de ese dinero. No está por campo. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Cantarell,
¿Será rentable mantener un Cantarell que produce 200,000 barriles? Bueno, ahí Fausto decía Es una que tenía sus dudas. Esa es la pregunta que hay que realizar. Entonces, cuando haces un balance financiero hay que revisar si los costos inherentes a cada campo están dando rentabilidad en financiera, no de producción. Sí, claro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ese es número uno. Número dos, la parte de la refinería que tú estás comentando, yo creo que también hay una desinformación y una falta de cómo comunicar lo que se está haciendo en Dos Bocas. A ver, por ejemplo, en países por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, hay refinerías y sabemos que hay crecientes de agua. También se hacen adecuaciones y son partes que también tienen arenosas y tienen que hacer compactación, pero el inconveniente es que cuesta. Entonces, en Dos Bocas, independientemente si se inunda y todo lo demás, el estudio indicativo es el de suelos. Entonces, el de suelos tendrían que dar una definición realmente, cuánto hay que incrementar el volumen, de acuerdo a lo que está ahorita, cuántos apuntalantes hay que ponerle para el terreno para que se mantenga. Y acuérdate que la refinería tiene que tener un decremento natural para el agua que se vaya a acumular llegue a los alrededores. Y es cuando entra el impacto ambiental. Pero fíjate, a ver, has insistido ya sobre 2 puntos, hablando de malentendidos, de mala comunicación de lo que está sucediendo en un gobierno, por lo menos el presidente, que se caracteriza por saber comunicar bien las cosas. Mira que si algo hace todas las mañanas es eso. ¿Cuál es el problema? ¿No estás sabiendo comunicar esto? ¿Ves una politización? ¿Qué es lo que compartes con el diagnóstico de Ramsés o cuál es tu visión, Fausto? Mira, en el caso de Dos Bocas, ahí veo 2 temas. Primero, con lo que acaba de salir de la manifestación de impacto ambiental, en cualquier país ya lo hubieras cancelado. O sea, después de lo que salió en ese estudio, con los riesgos que se mencionan O sea, ecológicos. dices, no solamente un problema de malentendidos. No, a ver. O sea, lo que estás viendo en un gerenciamiento de megaproyectos, esto tiene fases y etapas que en este gobierno, y en todos, pero ahorita se ha agudizado. Te brincas, ¿no? O han sido más evidentes en estas grandes propuestas de proyectos de inversión. Deberías tener, y hay prácticas, ¿no? Que es el FEL 1, FEL 2, FEL 3 en ingeniería, que es el front-end loading, que es por ir desarrollando los proyectos y haciendo en cada fase para ir tomando decisiones si continúas o no continúas con el proyecto. Esto que acaba de salir en la manifestación de impacto ambiental sería suficiente para que cualquier empresa petrolera que operara en algún país detuviera una inversión de este estilo por lo que está saliendo de impacto ambiental. Por el en la riesgo. zona, ¿no? Segundo, generaría cualquier cantidad de movilización social para frenar un proyecto de esta magnitud. Eso debería estar ocurriendo. Y aparte de que, bueno, a ver, ya lo hemos comentado, Dos Bocas como decisión de inversión, pues es de estas partes que generan, es como el elefante en medio de la sala, las calificadoras. Dices, bueno, cuando hablas de el plan de negocios, te dicen, bueno, un buen plan de negocios no debería traer metido esto en la panza. ¿Por qué? Por lo que implican los riesgos ambientales, porque estás lejos de la demanda. La inversión es brutal, no se han construido refinerías en la Norteamérica en 50 años de esa capacidad, hay exceso de oferta, digamos, en la costa del Golfo donde puedes traer gasolinas, el cambio, digamos, climático y hacia energías renovables hacen que decisiones de este estilo se vuelvan complicadas de sostener. No sean bien calificadas. Claro, que no se observa, claro. Y yo creo que, si me permites, creo, a ver, Voy contigo ahorita. también hay una confusión, a ver, están mezclando cosas que no deben de hacer, a ver. El estudio de impacto ambiental significa que tienes que hacer una evaluación de qué tipo de seres vivos y organismos vivientes están en esa zona. Y pueden correr riesgo. Pueden correr riesgo y la pregunta en el impacto Fauna y flora, ambiental, exactamente, el impacto ambiental te tiene que decir, a ver, si yo tenía una plantita aquí, la voy a quitar, ¿dónde la vas a colocar? Si había animalitos por ahí o animales por ahí, ¿dónde los vas a mandar, a llevar o por el estilo? Y estamos confundiendo el estudio del suelo con impacto ambiental. Una cosa es el estudio del suelo y otra cosa es la parte ambiental. Entonces están mezclando en una mía cosas de estudios de suelo con cosas del impacto que va a tener la planta dentro del entorno. En los dos la tónica es el riesgo. Es el riesgo, pero el riesgo debe ser separado. Entonces, por eso hay carreras de ingenieros civiles que lo que van a decir es cómo apuntarlo este terreno. Okay. Y entonces ahí viene la duda. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para apuntalar? Y si el presupuesto que tengo, porque tengo una refinería de 340,000 barriles, me va a dar. Entonces, si yo le asumo que nomás tengo dinero para el equipo, pero además hay que apuntalarle, es cuando empieza a incrementarse el costo de la refinería. Por eso vuelvo y repito, tenemos que hacer una de 100,000
para que nos sobre dinero para cualquier cosa. Esa ha sido tu postura desde un principio. Regreso contigo para conocer tu punto de vista. Muchas gracias. Fabio, si lo ves como un malentendido, si ves que hay errores, si ves, como dice Fausto, que habría que cancelar cuando hay esto, si eso es contrario al plan de negocios, etcétera. Discutiendo sobre el impacto que va a tener los nuevos mecanismos para lograr una mayor producción urgente, decía Ramsés, ya no solamente una necesidad de petróleo por parte de Pemex para cumplir con los requisitos y el plan de negocios que le está exigiendo las calificadoras. Me quedé contigo, tú lo ves, Fabio Barbosa, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que ha habido una mala comunicación de lo que están haciendo o están haciendo cosas que difícilmente van a poder llegar a buen puerto? No, me parece que este gobierno está modificando el rumbo y que está afectando intereses muy importantes. El mercado de los combustibles es un mercado multimillonario. Como dijiste, Fausto, hay un conjunto de refinerías en la costa del Golfo de México, en Texas, en Luisiana, y se están construyendo nuevas, etcétera, etcétera. De tal manera que no puede dejarse, no puede abandonarse este mercado, y tenemos, gracias a estos cambios que ha impulsado el nuevo gobierno, un comienzo de realización de una aspiración que el conjunto de este país tuvo durante décadas, la aspiración a que sus recursos naturales se industrializaran. O sea, aprovecharlos. Claro, digamos. no venderlos como leña para que se quemara en O otros sea, no lugares. malbaratarlos. No trasladar a otros países el efecto multiplicador de este recurso. Ahora bien, yo creo que hay detalles, aspectos, quizá no tan detalles, sino aspectos que hay que atender. Y desde la universidad intentamos examinar los problemas no en la coyuntura, sino como un proceso y con una visión hacia el futuro. A mí me parece que es tiempo ya de tomar en serio la transición energética, que hay que detener este crecimiento explosivo del parque vehicular creado artificialmente, atender el transporte público, reconstruir los ferrocarriles para atacar este problema desde el lado de la demanda, cortar la demanda, abatir la demanda. Es una meta que también debe perseguirse. ¿Cómo ven sus reacciones finales? Bueno, yo nomás para comentar lo siguiente. Creo que lo que debemos entender es lo siguiente. Refinerías tienen que ser de 100,000 barriles. En Estados Unidos, de las 135 que hay ahorita, el 42 al 45% están entre 20 y 100,000 barriles. Entre 300 y 400,000 barriles, solo el 5%. En México, en Estados Unidos las refinerías empezaron con 100 y 150,000 barriles y luego fueron creciendo conforme a la demanda del mercado. O sea, hay un error. Yo lo pongo en la mesa. En el sitio, en lo que están expansiones. Exactamente. Lo que hay que entender es lo otro es, no estamos viendo que hoy en día en México estamos entrando en una crisis energética y lo estamos viendo en Yucatán con la generación de electricidad. Esto es la primera advertencia que nos están dando. O sea, hay que recordar que el hidrocarburo o el gas no me lo llevo a la casa y me produce electricidad. O sea, tenemos la materia prima que es el gas natural. Sí, pero hay que sacarlo y por eso vuelvo a lo mismo, son los campos que hay que determinar. La otra, hoy creo que comentaron que van a crear una planta nueva de fertilizantes, pero no hay gas. Entonces, una parte de fertilizantes, gran parte depende mucho del gas natural y del metileno y todo lo que se necesita. Petroquímica, tampoco podemos incrementar. Entonces, realmente hoy en día lo que hace falta es dinero. Y el dinero te hace crecimiento energético y sin dinero no hacemos nada. La pregunta es, ¿para qué quieres tantos hidrocarburos en el subsuelo cuando los puedes sacar y puedes apalancarte para hacer un cambio de transformación energética? Pues la verdad es que es un laberinto, ¿eh? O sea, si empezamos medio confundidos, hoy me quedo al final como frente a un enorme laberinto. En mi opinión es que es una decisión errónea del gobierno irse por ese modelo. Yo creo que podrías apalancar mucho
a los privados, a los mexicanos que tienen recursos, a los extranjeros que tienen recursos en el desarrollo nacional. El desarrollo nacional no es nada más que el gobierno ponga los recursos